Buenas tardes y bienvenidos a este espacio, a esta charla, a este compartir. Esta charla se titula El río, fuente de vida en el Quindío. Una mirada desde la ecología humana. Mi nombre es Carlos Andrés Jurado Gallego. Soy candidato a magíster en ecología humana y saberes ambientales. Tengo una maestría en educación y soy profesional en filosofía y letras de la Universidad de Caldas. Sin agua limpia y potable no hay vida humana. Quiero empezar con una cita para hablar del río y hablar de la importancia del río limpio y del río como fuente de agua limpia, el río como fuente de vida. Quiero empezar con esta cita para ver un escenario que no queremos tener, pero que muchas personas viven. Agua, agua por todas partes, ni una sola gota para tomar. Es de la canción del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge. Esta charla tiene tres momentos. La idea es compartir aproximadamente 45 minutos. Cada momento lo dividí entonces entre 12, 15 minutos aproximadamente cada momento. El primer momento lo llamo contextos y conceptos. El segundo, el río, agua potable, afectaciones y problemas. El tercer momento, alternativas para las comunidades, alternativas de solución frente a los problemas con el agua para las comunidades. Herramientas de protección, ¿cuáles son las herramientas de protección de los ríos, del río, del agua potable? Vemos una imagen del río Quindío y un titular de una noticia de final del año pasado que dice: el agua es vida, el río Quindío ha sido declarado sujeto de derechos. Más adelantico vamos a detenernos más en esas palabras. En el primer momento, contextos y preguntas guía, arrancamos con la pregunta: ¿desde dónde se habla aquí y ahora? Y les puedo decir que tenemos dos contextos, dos pretextos para hablar. El primero es el área cultural del Banco de la República y el segundo, la ecología humana. ¿Cuáles son algunos conceptos ecológicos para tener en cuenta? Vamos a ir viendo a lo largo de la charla cómo vamos a ir enlazando algunos de esos conceptos. Dentro del primer momento tenemos también unos conceptos que son conceptos con los que yo quiero que nos quedemos después de la charla. Por ejemplo, planeta azul, que nosotros vivimos en el planeta que se llama planeta Tierra. Sin embargo, es un planeta que en su mayor parte en la superficie está rodeado de agua. Entonces, se dice que es el planeta azul porque así se ve desde fuera, como vimos en la diapositiva inicial. Desde fuera del planeta se ve un planeta azul. Otro concepto que es clave para tener en cuenta durante toda esta charla es el concepto de ecología y específicamente de ecología humana. El río como fuente de vida, el agua potable y sujeto de derechos. Esos son apenas algunos conceptos para tener en cuenta en esta charla. Tenemos el primer contexto, el primer pretexto también para hablar es la institución que nos da la oportunidad de hacerlo. Desde el área del banco, desde el área cultural del Banco de la República, la sede de Armenia, a cargo de la directora Luz Estela León, quien amablemente ha brindado la oportunidad de expresión nuevamente a través de dos escenarios. Uno,
el proyecto nacional El Río Territorios Habitables, que es un proyecto del área cultural del Banco de la República, que viene trabajando hace como 10 años y se renovó en estos días, a finales del año pasado, y un espacio más regional que se denomina Ecocátedra. Estas ecocátedras surgieron hace un par de años como la oportunidad de presentar en el Banco de la República los trabajos y los ejercicios investigativos que hemos hecho algunos de los investigadores que estamos asociados a la red de bibliotecas del banco, y nos abrieron ese espacio para poder comentar los avances en esas investigaciones y al mismo tiempo hablar sobre el tema del medio ambiente o de la ecología. Entonces, este es el segundo año en el que se desarrolla la ecocátedra y pues esperamos que podamos continuar con el ejercicio. Otro, otro pretexto, otro contexto que me permite hablar en este momento acerca del río y acerca del agua potable, del agua limpia, acerca del río como fuente de vida, es la maestría en ecología humana y saberes ambientales. Precisamente en esa maestría de la Universidad de Caldas los que hemos tenido la suerte de participar de ella, hemos podido vislumbrar la importancia del cuidado del ecosistema mundo, incluyendo la tierra, el aire, el agua, los microecosistemas como elementos indispensables para la vida, incluyendo, pero no exclusivamente, la vida humana. Entonces, la maestría es la que me permite estar aquí ahora, hablar de este tema que es tan importante para todos, del agua. Dentro de la ecología y de la ecología humana hay muchos temas que son importantes, y el agua es uno de los temas más importantes que hay porque es un elemento indispensable para la supervivencia de nuestra especie. Y si no tenemos agua potable, agua de calidad, entonces no hay vida humana. ¿De qué nos ocupamos los ecólogos? Hay ecólogos y ecologistas. Los ecologistas tienden a ser más activistas, que también es excelente y es completamente necesario. Y están los ecólogos. Pero entonces, ¿qué estudia la ecología humana y de qué nos ocupamos los ecólogos? En primer lugar, nos ocupamos del estudio del oikos. La ecología humana estudia el oikos como el hogar, como la casa. Es el estudio de los ecosistemas. El hogar como la casa, el hogar como donde habitamos, el lugar donde vivimos, donde habitamos, de donde extraemos todo lo que necesitamos para poder sobrevivir. Y ese oikos, esa casa, no es solamente la construcción, sino el planeta entero es el oikos que nosotros estudiamos. También estudiamos, por ejemplo, las leyes de la ecología. A través de la maestría pudimos ver que efectivamente nuestro planeta es un planeta de agua. Es ese pequeño punto azul que se ve desde el exterior. Es considerado todo ese planeta, solo un organismo. Algunos lo llaman Gaia. Todo ese planeta con todos los ciclos, con el ciclo hidrológico, con el comportamiento del aire, del agua, de la energía, todo ese planeta entero es considerado un solo organismo. En un ecosistema todo está relacionado con todo. Por ello, nosotros estudiamos las relaciones entre los miembros que habitan y que habitamos un ecosistema, el ecosistema mundo o ecosistemas más particulares. Al estudiar la ecología humana es necesario conocer y estudiar también la ecología política, la
ética ecológica, la economía ecológica, la geología, la biología evolutiva. En ecología humana se hacen estudios acerca de la vida, de la tierra, el aire, el agua, sus interacciones y cómo nosotros nos relacionamos con todo ello y cómo lo afectamos. Nos habla la ecología humana de las características y condiciones de la vida y con ello la importancia del agua. Entonces, en la maestría conocemos, por ejemplo, las leyes de la ecología. Todo está relacionado con todo lo demás. La Tierra y la biosfera completa es una compleja y nutrida red de interrelaciones entre seres vivos individuales, comunidades y ecosistemas. Lo que le sucede a uno afecta al modo del efecto dominó al resto de los elementos de la biosfera. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. El ciclo de la materia y el ciclo de la energía que la biosfera desarrolla para autoproducirse son ciclos diferenciados que debemos conocer para adaptarnos a sus características, ventajas y limitaciones. Esa es la primera ley de la ecología. La segunda ley nos dice, la naturaleza es la más sabia. La naturaleza es sabia en tanto su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de millones de años y a través de una serie de procesos de mejoramiento. La evolución ha generado organismos y ecosistemas resistentes que pueden adaptarse unos a otros en una interrelación que siempre replica la existencia y la vida. La tercera ley de la ecología nos dice, en todos los procesos dentro de la biosfera, al final tendremos un déficit en términos de materia y energía. Considerando que en la relación hombre-naturaleza los cambios son irreversibles y que la biosfera se transforma en la tecnosfera humana, toda la energía que se consume para producir la tecnosfera y satisfacer las necesidades humanas es energía perdida, que nunca más se puede utilizar para reproducir el sistema. Materia versus energía son necesarias y escasas para el hombre. Hasta ahí el primer momento donde estaba haciendo una especie de contextualización muy rápida. El tiempo es muy cortico, son solamente 45 minutos. Entonces vamos hacia el segundo momento. El río, el ciclo del agua, agua potable, afectaciones y problemas del agua. Ciclo del agua, limpieza y potabilización. ¿Cuáles son las afectaciones y problemas del agua? Vamos a ver que la distribución del agua a nivel global es bien curiosa. Empecemos con los mares y océanos. Allí se encuentra el 97.2% del agua disponible. En la atmósfera el 0,01%. En los glaciares el 2,2%. En aguas subterráneas tenemos 0,6%. En la biosfera el 0,00007%. Y en los ríos y lagos, que es la fuente principal de donde nosotros obtenemos el recurso hídrico para nuestra subsistencia, tenemos apenas el 0,02% de agua. Entonces, sabiendo que esa es la distribución que tenemos, quiero hacer el repaso del ciclo del agua. La mayor parte está en los mares y océanos, como vimos, ¿cierto? ¿Cómo es ese ciclo del agua? Hay un proceso de evaporación gracias a la energía solar. Se evapora el agua líquida de los mares principalmente, sube a las nubes, de ahí se precipita y se almacena en agua, en hielo y nieve, se escurre hacia almacenamientos de agua dulce, hay infiltración de agua subterránea
escurrimiento de agua subterránea, descargas de agua subterránea. Entonces, el ciclo es ese. De agua líquida se evapora, pasa a las nubes y vuelve y cae a las montañas, a los ríos, a los lagos. Aquí es donde surgen, donde empiezan algunos de los problemas. Ese ciclo es relativamente sencillo. El problema es que el planeta necesita unos tiempos y unos ritmos para poder hacer esos ciclos adecuadamente. Si se sobrecarga, si se satura, ya no va a poder hacer los ciclos como debe ser y entonces ya no va a haber agua limpia y potable. Puede haber lluvia ácida, por ejemplo. Entonces se acidifica también la tierra y las aguas y entonces no es potable esa agua. Entonces es un ciclo relativamente sencillo, pero que si nosotros no lo cuidamos, podemos vernos en unas crisis de agua tremendas, porque podemos tener grandes sequías o agua inutilizable. Entonces vamos a ver un video muy cortico acerca de cuál es el proceso de potabilización del agua, cómo es que se da ese proceso. Después del ciclo, o más bien dentro del ciclo del agua, para poder tener agua consumible por nosotros, hay que hacerle un proceso de potabilización a esa agua. Pero esa agua, para hacer ese proceso de potabilización, debe venir limpia, ¿sí? O relativamente limpia. Pero si nosotros la ensuciamos con nuestras actividades humanas, entonces no vamos a darle tiempo suficiente para que se pueda restablecer el ciclo. Entonces veamos el video y continuamos. Bueno, ese proceso, como les decía, es un proceso que queda inmerso en el mismo, pues dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque el agua que se utiliza para potabilizar, para consumo humano, es agua que se obtiene de los ríos, principalmente. Vemos que sabiendo ya la importancia y la necesidad del agua para la vida, para la subsistencia, no solo de nosotros como seres humanos, sino de muchas especies y ecosistemas. Muchas organizaciones a nivel mundial están haciendo esfuerzos para sensibilizar a las comunidades, a los gobiernos, acerca de la importancia del cuidado del agua dulce y del agua potable y del agua limpia. Entonces, el agua es fuente de vida. Hay unas potencialidades tremendas con el recurso. Hay que buscar que las personas sean más sensibles y más conscientes y al mismo tiempo que las comunidades sean organizadas para que aprendan a defender sus derechos, por ejemplo, el derecho al agua potable. El agua, fuente de vida, bienestar y desarrollo. El agua es un bien natural estratégico para el hombre, ya que permite la realización de actividades económicas, sociales y culturales propias del desarrollo de la vida. Es imprescindible para para el progreso de las sociedades. También es vital para los procesos naturales dentro de los ecosistemas, por lo que se debe hacer un buen uso y aprovechamiento que permita
no solo satisfacer necesidades sociales y económicas, sino también que ayude a la conservación ecosistémica y garantice la perdurabilidad en el tiempo de la biodiversidad. Es necesario que se cuide el agua no solo por el bienestar de los seres humanos, no solo por el beneficio nuestro, sino por el beneficio y el cuidado de los ecosistemas, porque sin agua limpia no hay ecosistemas, y si no hay ecosistemas no hay vida, y si no hay vida entonces tampoco estamos nosotros. Veamos la disponibilidad de agua por habitante por año. Si nos damos cuenta, el azul más oscuro es donde más disponibilidad de agua hay por habitante por año. Y si lo notamos en la franja que corre a lo largo de toda la cordillera de los Andes, tenemos una gran cantidad de agua disponible. Colombia es un país megadiverso. Colombia es un país rico en recursos y dentro de ellos en recurso hídrico. Sin embargo, se nos presenta una paradoja, y es que a pesar de tener tanta riqueza y tener tanta agua, hay comunidades que no tienen agua potable por días o semanas. Entonces, a pesar de que tenemos una gran disponibilidad, como no tenemos una buena gestión de los recursos a nivel gubernamental y a nivel de la legislación, entonces padecemos esas circunstancias. Veamos algunos de los problemas de agua en el mundo. Tenemos, por ejemplo, 2/3 de la población mundial puede enfrentar la escasez de agua para 2025. Eso es ahorita, eso es ya dentro de nada. Ya vamos para la mitad de 2020 y en un momentico estamos llegando ahí. 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua. Imagínense, 1.100 millones de personas, de 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta en este momento, más. 1.100 millones, la octava parte de la población mundial carece de acceso al agua. Eso es, además de ser injusto, es impensable. 2.700 millones sufren de escasez de agua al menos un mes durante el año. La mitad de los humedales del mundo ya desaparecieron. Alrededor de 1 de cada 7 personas en el mundo sufren de falta de acceso a agua potable. Vamos a ver algunas de las causas de por qué la escasez del agua. Por ejemplo, el cambio climático, la polución, la agricultura, el uso del 70% del agua dulce accesible del mundo, 60% de agua que se desperdicia en sistemas de riego con fugas, en métodos de aplicación ineficientes y en producción de cultivos en un entorno incorrecto. Por ejemplo, los monocultivos. El crecimiento demográfico, la población se duplicó en 50 años. Entonces, ¿cuál es el efecto? Por ejemplo, del cambio climático, la causa es el bombeo de dióxido de carbono, otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y cuál es el efecto que produce? Un clima con más patrones de cambio de agua. Las sequías se vuelven más comunes. Desaparecen los glaciares y la nieve. Hay menos agua para agricultura, generación de energía, ciudades y ecosistemas. La polución, la causa los residuos industriales, las aguas residuales. Las granjas vierten pesticidas y fertilizantes. El agua el agua se vuelve inutilizable para beber. Hay contaminación de los acuíferos subterráneos. En la agricultura, la contaminación del agua dulce, los efectos negativos sobre los seres humanos y otras especies. Los países alcanzan los límites de los recursos hídricos. Hay desecación de ríos, lagos, acuíferos subterráneos.
Y el crecimiento demográfico, el efecto, una transformación de ecosistemas acuáticos, el uso de agua dulce en niveles insostenibles, la presión sobre el agua dulce a través de la producción de más productos básicos y la energía. El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua, lo veíamos al comienzo. 2/3 de toda el agua está congelada en los glaciares y es inaccesible. Y solamente el 3%, 2,8, del agua en el mundo es potable. Si nosotros no utilizamos agua potable, podemos sufrir diferentes enfermedades: cólera, fiebre tifoidea, disentería, malaria, infecciones en la piel. Veamos otro video corto acerca de precisamente los problemas con el agua, la contaminación, causas y consecuencias. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras: con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bueno, venimos de el contexto de la maestría en ecología, de las preguntas y de los intereses y de lo que estudia la ecología humana. Hemos visto la importancia y la necesidad del agua y del agua limpia, y esta viene a través del río. Pero si nosotros con nuestras actividades humanas contaminamos el río, entonces ya no tenemos agua limpia, no tenemos agua potable. Vemos algunas causas y algunas consecuencias, ¿cierto?, de esa contaminación en el agua. Entonces, vamos a ver cómo cuidar y proteger nuestras fuentes hídricas. ¿De qué herramientas jurídicas y sociales disponemos para defender el agua limpia? Vamos a ver algo de legislación ambiental. Este ya es el tercer momento y con este termino. Dice: alternativas para las comunidades, alternativas frente a la contaminación del río, algo de legislación ambiental. Está comprobado que las normas jurídicas no ofrecen total protección a los animales y la naturaleza. Es necesario el reconocimiento jurídico, creando una nueva categoría que otorgue derechos y se les dé la condición de personas a los animales, los ríos y ecosistemas a proteger, como la Amazonía. ¿De qué herramientas disponen entonces las comunidades para defender el agua? ¿Por qué habría de hacerse? Pues ya sabemos que el agua es indispensable para la vida, no solamente para la vida humana, sino para la vida de otras especies, para la vida de los ecosistemas. Pero como estamos hablando desde ecología humana y de las afectaciones en los humanos, entonces tenemos que mirar por qué es importante que las comunidades se apropien de esos derechos y los reclamen y los exijan pacíficamente, pero también en movilizaciones y también desde el punto de vista legal y jurídico.
aunque tenemos una gran dificultad en nuestro país, y es que a pesar de que tenemos una legislación muy bien hecha, una de las mejores legislaciones en términos ambientales que hay, esa legislación, como dicen en el oficio del derecho, echa la ley, echa la trampa. Entonces, la legislación está muy bien escrita. El problema es que no se cumple. O el problema es que le hacen trampa, ¿cierto? Entonces, hay algunas herramientas que son indispensables para la protección de los ríos, para la protección del agua potable, para la protección del agua limpia. Hay que hacer procesos simultáneos, desde lo gubernamental, desde lo legal, desde lo social. Movimientos de resistencia y movilización social son bases para el acompañamiento jurídico y legal. Por ejemplo, algunos titulares de noticias recientes, de final del año pasado y de comienzos de este año. Mujeres y hombres del movimiento social en defensa del río Sogamoso continúan en manifestación pacífica frente a Gobernación de Santander. El río, lugar de vida, defensa y protección del territorio, de la ONU. El Consejo de Cali salió en defensa del río Pance. Eso es de comienzo de este año. Mujeres y hombres del movimiento social en defensa del río. Comunidades se unen en defensa del río Samaná. A nivel local, regional, nacional y mundial, hay diferentes organizaciones que están en pro de la defensa del río. La legislación ambiental provee algunas herramientas, por ejemplo, dos, la tutela y la acción popular. Está el asunto de la consulta previa, pero esa consulta previa en este momento está ahí como en el limbo jurídico, por lo que les decía ahora. El tema de la legislación es muy complejo. Entonces, como se dieron cuenta que estaba funcionando, porque las comunidades estaban protestando y estaban exigiendo y estaban diciendo que no querían minería porque les contaminaba el agua, entonces decidieron dejar ahí como en remojo lo de la consulta popular. Pero nos siguen dando algunas herramientas. A través de la sentencia T622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, se declara al río Atrato como sujeto de derechos y se crea una comisión de guardianas y guardianes del río. Qué interesante eso. La mujer, las guardianas de la vida. De ahí surgió la realización del Diplomado Biodiversidad y Construcción de Paz en el Chocó, desarrollado entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, basado en los lineamientos que aporta la sentencia sobre la protección del río Atrato, la principal fuente hídrica del departamento, que representa además la columna vertebral de las comunidades ribereñas, en donde las mujeres, oigan pues, las mujeres han venido desempeñando un papel primordial como defensoras del agua, de la vida y del río. La ONU, finalizando el siglo pasado y el milenio pasado, se trazó unos objetivos de desarrollo del milenio. Y dentro de esos objetivos de desarrollo del milenio, necesariamente menciona el agua, ¿cierto? Y la importancia de cuidarla, y la necesidad de cuidarla, de hacer un saneamiento y de hacer que llegue a toda la población. Entonces se trazaron unos objetivos. Dentro de esos objetivos, por ejemplo, está la contribución y desarrollo y manejo del recurso agua. Un manejo adecuado del recurso agua conlleva a la reducción de la degradación y en consecuencia una reducción de la vulnerabilidad a la sequía y los desastres naturales. Se estima que para el 2050 por lo menos uno de cada 4 personas vivirá en países padeciendo sequías crónicas. Cerca de 2.000 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales en la última década. Por fortuna,
A final del año pasado, en noviembre, se le otorgó al río Quindío la titularidad de ser sujeto de derechos. Yo les decía, hay al menos dos herramientas, hay más, pero por lo menos estas dos. La acción de tutela, que es individual, que cada persona puede poner cuando considere que se le está vulnerando un derecho fundamental, como el acceso al agua, por ejemplo, y la acción popular, que ya es más de una comunidad completa afectada. Se pueden hacer las dos cosas, ¿cierto? En defensa y en procura del cuidado del río, como lo han hecho muchas comunidades a lo largo del territorio nacional. Este es el caso que nos está tocando a nosotros por fortuna, que el río Quindío es otro cuerpo fluvial que es sujeto de derechos. Gracias a estas y otras acciones de carácter legal y jurídico y social, hoy tenemos en el país cerca de una docena de ríos protegidos. El río Quindío, nuevo sujeto de derechos, el Tribunal Administrativo del Quindío, decidió declarar este cuerpo de agua como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración desde su nacimiento hasta su desembocadura, debido a su estado de contaminación por vertimientos sucios. El río ya estaba en un estado bastante deteriorado, hasta que la comunidad movilizándose a través de herramientas legales, jurídicas, se logró hacer mm, no una consulta, sino una acción popular, y la Corte decidió que efectivamente el río Quindío es sujeto de derechos, como otros ríos en el país, el Atrato, el Cauca, el Magdalena, si no estoy mal. Eh, Eso nos lleva a otra pregunta desde el punto de vista ecológico y de la ecología humana. ¿Cómo que un río tiene derechos? Los ríos tienen derechos. Muchos se sorprendieron con el fallo de la Corte Constitucional, que declaró al Atrato como sujeto de derechos. Lo hizo para proteger el río y los miles de habitantes de toda la costa pacífica que literalmente se están envenenando con el agua y los alimentos contaminados por el mercurio proveniente de la minería ilegal de oro. En el Quindío no tenemos, bueno, también hay minería ilegal, pero hay un problema muy grande y es el problema de la minería legal. ¿Por qué? Porque entre Salento y Cajamarca, en la montaña, hay mucho oro diseminado. Y para poder obtener ese oro diseminado es necesario hacer una mina de cielo abierto, que es lo que quieren hacer desde hace muchos años la Anglo Gold Ashanti. Ese proceso, por fortuna, está parado, y con esto de que el río sea sujeto de derechos, es muy probable que podamos detener ese acecho de la minería. Pero si sigue estando ahí, nos sigue respirando en la oreja el riesgo de la minería legal, no solo la ilegal. Los derechos de los ríos. No solo los humanos somos sujetos de derechos, también lo son otros seres y especies con quienes compartimos el planeta. Y si bien algunas culturas lo han reconocido hace miles de años, solo hace poco el derecho lo está aceptando y haciendo cumplir. Finalmente, en la decisión, el Tribunal Administrativo ordenó al gobernador del Quindío ejercer la tutoría y representación de los derechos del río a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, y garantizar la protección, recuperación y debida conservación del afluente hídrico, y velar por la debida operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran ubicadas en el curso del río, para de esta forma evitar su contaminación. Ese es uno de los problemas, o es otro de los problemas que hay. Esa planta ha estado no ha estado en perfecto funcionamiento, digamos, y ha habido problemas con la contaminación de aguas residuales en Boquía, que es subiendo a Salento.
Entonces, esa contaminación ha hecho que se prive del acceso al agua a la ciudad, por ejemplo, de Armenia. El año pasado tuvimos ese problema porque hubo como que un desbordamiento, se saturaron los pozos y se contaminó el agua. Además, incluso aparte de esa situación, o por eso mismo, el agua del Quindío, el agua en Armenia, no se debe consumir directamente, hay que hervirla. Entonces, que se haya otorgado el sujeto de derecho al río Quindío, que se le haya dado esa orden al gobernador, está muy bien, pero hace falta que la misma comunidad esté al tanto a través de las veedurías ciudadanas de que se cumpla con eso, de cuidar el agua, de hacer que las plantas de tratamiento funcionen como debe ser, de evitar que se contamine el agua del río con la minería o con otro tipo de industria legal o ilegal. Hay que cuidar el agua, ¿cierto? Entonces, es, con eso termino. Yo quiero que quede en el aire los conceptos iniciales de los que les hablé: agua potable, eh, ecología humana, mm, ecología política, planeta azul. Que esos conceptos nos queden rondando y que nosotros como comunidad y como sociedad estemos siempre pendientes de que el recurso hídrico, de que el agua sea limpia, de que el agua sea potable y que se le garantice el acceso al recurso a toda la población. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Pues no es todo lo que quería compartir, pero es lo que me da el tiempo para compartir con ustedes. Muchas gracias. De nuevo, gracias a la señora directora Luz Estela y gracias al Banco de la República, al área al área cultural del Banco de la República y gracias pues a la ecología, a la maestría en ecología humana por abrirme los ojos de esta manera y por permitirme acercarme a este mundo de cuidado y de protección del ecosistema. Muchas gracias y buena tarde.